El arte de enseñar. Enseñar en la casa y en el aula es un arte, es algo delicado. Pedagógicamente hablando, trabajamos día a día en la personalidad y en el futuro de nuestros niños. Si algo deben saber los padres y docentes es este principio: la lectura es la principal herramienta educativa. Desde el punto de vista neurológico, el enseñar a leer adecuadamente es fundamental. Leer cuentos, jugar con libros, regalar libros, generar espacios de interacción con libros, entre otras cosas, definirá el futuro del niño. El hemisferio izquierdo del cerebro está conectado con toda la zona corporal derecha del cuerpo y administra todas las funciones que tienen que ver con la lógica, que son verificables, tangibles, lo concreto. En cambio, el hemisferio derecho administra el lado izquierdo del cuerpo y tiene relación con la creatividad, imaginación, intuición, el arte, etc. Nuestro sistema educativo se ha dedicado a educar y a dar más importancia al hemisferio izquierdo. La capacidad de aprender del niño en preescolar es inmensurable. La cantidad de neuronas por la cantidad de conexiones cerebrales entre sí genera una plasticidad impresionante, y eso hace que cualquier niño pueda aprender un idioma, el que sea, en cualquier contexto. Hay 4 capacidades educativas en que tenemos que ayudarles a los niños. 1. Oír es la primera función cerebral. Vibración. 2. Hablar es una capacidad física que se desarrolla mientras más oímos. 3. Leer, capacidad cerebral que capta letras y simbólicamente construye palabras, frases, contextos. Y 4. Escribir, actividad cerebral física encefalocaudal que demanda aprestamiento y motricidad. Si no gateas, no escribes bien. El niño que no lee no escribe, y el que no oye no habla. Los hábitos más sólidos de la vida se forman en los primeros 4 años, y casi la mitad de la personalidad. Los niños necesitan aprender para tener una mejor adaptación al medio. Para el proceso de aprendizaje en primera infancia no es tan importante lo que se enseña, sino cómo se enseña. A más temprana edad, mayor capacidad de aprendizaje. Los métodos tradicionales para enseñar a leer han sido 5. 1. Alfabético, Halicarnaso letra por letra y luego combinarlas. 2. Fonético, Pascal y Comenius se centra en el sonido de la letra y no en el nombre. 3. Silábico, Gedike y Jaínica combina consonantes con vocales. 4. Globalo. Sincrético, de Crowley de palabras y frases hacia su descomposición. Y 5. Dialéctico, combinación de todas las anteriores. En la fisiología de la lectura hay personas que han aprendido a leer con barrido, movimientos acádicos, movimientos de las vistas, es decir, un aprendizaje fragmentado o sináptico, por sílabas y letras, lo cual cansa más a los músculos oculares y perjudica la comprensión lectora. Con métodos globales o ecléticos la lectura es más comprensiva, ya que el interés del sujeto es comunicar ideas o asociar las mismas. Glendoman, médico que atendía a niños con síndrome de Down o lesiones cerebrales, desarrolló un método neurolingüístico polémico, más simbólico o emocional para el aprendizaje de casos especiales, pasando del estado emocional plano a situaciones de valor emocional alto. Se utilizan tarjetas flashcard o bit de inteligencia en series. En los países de lengua inglesa, que manejan una ratio de 13 libros leídos por estudiante al año, no se enseña a leer con el método alfabético, ya que la fonética es muy compleja. La letra A se pronuncia muy distinto en Face, Apple, Sea o Cat. Y si usted puede leer esto, comprenderá todo lo anterior. C13R70 de 14 de 3V3R4 no 3574B4 3NL4PL4 y 40853RV4 NDOA de 05H1C458R1NC4 NDO 3N14 4R3N4, y usted seguramente no es disléxico. Trabajemos con nuestros niños elevando su autoestima, con un lenguaje positivo, un enfoque lúdico y utilizando libros, el resto vendrá por añadidura. Para comprender los diversos problemas de aprendizaje debemos tener claridad, a modo de contraste, de lo que podríamos llamar el desarrollo cognitivo regular o normal en los niños. ¿Cómo se produce el conocimiento y el desarrollo en los niños y niñas en condiciones regulares o normales? Esta misma pregunta fue la que movilizó a Jean Piaget a introducirse en el mundo de la psicología. Para darle respuesta científica a esta cuestión filosófica, comenzó a estudiar la génesis de los conocimientos en los niños.
mediante el método clínico, entrevistó a niños para estudiar el desarrollo de sus concepciones familiares, siendo estas diferentes a las de los adultos. Este método es un proceso utilizado para acceder a la organización intelectual del individuo, determinar el funcionamiento cognitivo en ciertos trastornos psicopatológicos y hasta tiene lugar en la creación de situaciones de aprendizaje, mostrando la actividad constructiva del niño. Dentro de la visión de Piaget, el estudio de la constitución del conocimiento, epistemología, no puede ser más que genético. El conocimiento, por ser un proceso, debe ser descrito de manera histórica. El objetivo de esta psicología genética es el de explicar las funciones mentales y entender la formación del desarrollo. Su interés está en los procesos, más que en los resultados, y estos son continuos y se van sucediendo los unos a los otros. Vygotsky, otro destacado referente de la psicología evolutiva, comparte esta forma de aproximación. Al estudiar la historia, sus fases y sus cambios, se puede comprender un comportamiento. Vygotsky, 1979. Al igual que Piaget, le da prioridad al estudio de los procesos, en vez de a los objetos para descifrar los componentes de las funciones superiores. Así, se asegura no caer en una simple descripción y explicación de los fenómenos, para ir más allá y llegar a la base de los procesos psicológicos superiores y de la conciencia. Por otro lado, Sigmund Freud acude a los orígenes infantiles para desenredar las vivencias intrapsíquicas del individuo y entender su actual patología. Se puede ver en estos tres autores un principio en común: todas las experiencias vividas por un individuo inciden en su comportamiento actual, siendo este una reelaboración del comportamiento pasado a otro nivel. El comportamiento actual, entonces, forma parte del comportamiento pasado. Las tres teorías tienen el objetivo de explicar el comportamiento humano y sus manifestaciones culturales, aunque tratándolo de diferente forma. Piaget toma el ámbito cognitivo, Freud se centra en el afectivo y Vygotsky toma ámbitos de estudio más diversos, como el de la pedagogía, la patología, etc. En cuanto a la formación del símbolo y del desarrollo moral, Piaget entra más en el terreno de lo afectivo, reinterpretando los estadios y la teoría freudiana. Cuando se lee la obra de Piaget, su teoría, sus métodos y sus análisis, no se puede dejar de lado su carácter biológico. El concepto de inteligencia es tomado como un proceso de naturaleza biológica. En esta se establece una continuidad entre el desarrollo biológico y el psicológico. La secuencia de las etapas y estadios se dan a partir de factores biológicos de la maduración del sistema nervioso. El individuo viene al mundo con una serie de estructuras biológicas que condicionan su relación con el entorno y que son propias de cada especie. Las estructuras biológicas, entonces, imitan aquello que podemos percibir y hacen posible el progreso intelectual. A esta se le llama herencia estructural. Piaget, 1961. También existe una herencia funcional o general, en la que la razón va produciendo diferentes estructuras cognitivas de forma constante. Esta herencia se manifiesta en los invariables funcionales, la organización y la adaptación. Existe una fuerte relación entre la organización y la adaptación. Solo un organismo todo organizado podrá adaptarse. Puede pensarse a simple vista que la organización de las diferentes etapas por las que pasa el individuo varía, pero si se mira más en profundidad, se puede ver que hay propiedades permanentes. Toda conducta es un intercambio entre el sujeto y el mundo exterior, dándose así la adaptación de un organismo al medio. La adaptación consta en crear nuevas formas materiales, desde lo biológico, materiales, hasta el ámbito psicológico, no materiales. Esta adaptación tiene dos momentos: Piaget, 1961, la asimilación, incorporación y la transformación del medio, y la acomodación, es decir, la acción del medio sobre el organismo y su transformación. Estos dos procesos están presentes durante todo el desarrollo cognitivo y van reestructurando el aprendizaje del individuo. La asimilación y la acomodación interactúan constantemente en busca de un equilibrio. La evolución de la inteligencia está ligada a la evolución de la relación asimilación y acomodación. Esta, entonces,
podría considerarse como un proceso de equilibrio en busca de la adaptación y para organizar las experiencias. La asimilación es el mecanismo de la progresión continua de los reflejos a los hábitos adquiridos y de estos a la inteligencia. Toda nueva relación va a estar integrada a un esquema o estructura anterior. Algunos psicólogos, en referencia a este tema, hablan de asociación. Esta, de forma acumulativa, asocia nuevas relaciones a los reflejos, es una respuesta a los estímulos exteriores. Aquí está la diferencia en ambas concepciones, pues, cuando hablamos de asociación concebimos el esquema de estímulo-respuesta de forma unilateral y las relaciones adquiridas están subordinadas a los estímulos exteriores, mientras que, cuando nos referimos a asociación, suponemos una reciprocidad y se considera la actividad organizadora del individuo además de los estímulos exteriores. El desarrollo no debe ser visto solo como una sucesión de estadios de equilibrio, sino también como una serie de etapas de preparación y construcción. Génesis, Piaget, 1974. Este no depende solo de determinaciones biológicas o ambientales, sino que también está ligado a la actividad constructiva del individuo. Por medio de la utilización de las capacidades heredadas, el individuo irá seleccionando los elementos del medio que pueda asimilar, generando estructuras de mayor complejidad. El desarrollo, entonces, es un proceso constructivo. Las estructuras mentales y los comportamientos van variando a lo largo del desarrollo, permitiendo la formación de diferentes estructuras cada vez más complejas. Esto posibilita la formación de distintos niveles de inteligencia y diferentes etapas del desarrollo intelectual. Piaget llama esquema a la unidad estructurada de conducta, o una secuencia organizada de acciones, susceptible de repetirse en situaciones semejantes, 1961. Estas acciones pueden ser físicas o mentales. La organización de esquemas tendrá como resultado la construcción de estructuras de acción física o mental. En este terreno encontramos divergencias entre la teoría de Vygotsky y la de Piaget. El primero tiene una teoría del origen del desarrollo más ligada a lo social, mientras que el segundo, a lo individual. Para Vygotsky, los recursos que le ofrece lo social al individuo guían al desarrollo, habiendo una dependencia entre ambos. El desarrollo sería entonces una internalización de los elementos proporcionados por el entorno social. De aquí la importancia que le da Vygotsky a la intervención didáctica del adulto. Esta determinará la evolución mental del individuo. El desarrollo está guiado por el aprendizaje. Piaget, por el contrario, afirma que el desarrollo está sobre el aprendizaje. Considera que los nuevos conceptos no solo son adquiridos gracias a lo social, el desarrollo no puede darse solamente debido a la experiencia social. Como ya se explicó, los nuevos conceptos deben integrarse a un proceso de equilibrios, haciendo posible las nuevas competencias. Este proceso marca las pautas del desarrollo. El sujeto, ante una nueva experiencia, deberá coordinar e implementar sus esquemas a partir de la situación y de sus competencias cognitivas. Es por eso el interés de Piaget en situaciones solitarias. Resumen del texto: El arte de enseñar. El texto destaca la naturaleza artística y delicada de la enseñanza en el hogar y el aula, subrayando su influencia en la personalidad y el futuro de los niños. Se enfatiza que la lectura es la principal herramienta educativa desde una perspectiva pedagógica y neurológica, y se argumenta que enseñar a leer adecuadamente es esencial para el desarrollo de los niños. Además, se presenta la distinción entre los hemisferios cerebrales, donde el izquierdo se asocia con la lógica y lo concreto, y el derecho con la creatividad y la imaginación. Se menciona que el sistema educativo a menudo da más importancia al hemisferio izquierdo. El texto también resalta la capacidad de aprendizaje inmensurable de los niños en preescolar debido a la plasticidad del cerebro y la abundancia de conexiones neuronales. Se enfatiza la importancia de ayudar a los niños en áreas clave: escuchar, hablar, leer y escribir. Se subraya que los hábitos más sólidos de la vida se forman en los primeros 4 años y que el proceso de aprendizaje en la primera infancia se ve influenciado no solo por lo que se enseña, sino también por cómo se enseña. Se mencionan varios métodos tradicionales para enseñar a leer y se argumenta a favor de enfoques más globales y eclécticos que fomenten la comprensión lectora.
se presenta la idea de que la lectura basada en movimientos sacádicos o fragmentada perjudica la comprensión lectora y se aboga por un enfoque más comprensivo de la lectura. Además, se menciona el trabajo de Glendoman en el desarrollo de un método neurolingüístico y se destacan las diferencias en la enseñanza de la lectura en países de habla inglesa debido a la complejidad fonética. En resumen, el texto enfatiza la importancia de la enseñanza en el desarrollo de los niños, especialmente en relación con la lectura, y aboga por enfoques pedagógicos que promuevan la comprensión y el desarrollo integral. También se destaca la relevancia de elevar la autoestima de los niños, utilizar un lenguaje positivo y enfoques lúdicos en la enseñanza, y fomentar el uso de libros. Además, se menciona la necesidad de comprender el desarrollo cognitivo regular como base para abordar los problemas de aprendizaje. 6.1. El desarrollo del intelecto y las operaciones formales. Al nacer, el niño se vale de conductas reflejas innatas como medio de expresión y de aprendizaje. Estas conductas, que en un principio se dan de forma espontánea, como por ejemplo el apretar el dedo de la madre con su mano, habiéndose generado un avance en el desarrollo del infante, comenzarán a realizarse de forma consciente, a modo de ejercicio, para luego agregarle una finalidad. Lo que aquí se generó fue un cambio en el esquema primario. Un esquema es una conducta estructurada que puede ser transferido y organizado. Piaget, 1961. Entonces, a medida que el niño se va desarrollando, los esquemas se van volviendo más complejos y se van organizando cada vez más. Esto se logra gracias a la asimilación de los nuevos objetos y acciones a un esquema mental. El individuo busca en el medio los elementos que necesita para modificar sus esquemas. La teoría de Piaget, del desarrollo cognitivo, propone diferentes etapas y estadios que se suceden desde la infancia a la adolescencia. En una primera etapa el niño utiliza sus sentidos y sus capacidades motrices para conocer aquello que lo rodea. Piaget en su libro El nacimiento de la inteligencia en el niño, 1977, desarrolla este primer momento, que llamó etapa sensoriomotora. En un principio el infante descubre involuntariamente diferentes movimientos y sensaciones que luego repetirá modificándolos y diferenciándolos por el simple placer funcional. Estos esquemas son llamados reacciones circulares primarias. Gracias a la práctica, el niño logra más progreso en su desarrollo al coordinar esos esquemas con un fin determinado. Esta aparición de la intencionalidad se da primero en la combinación de esquemas antiguos, para luego vivir nuevos descubrimientos. El niño al transitar esta etapa comienza a descubrir que la realidad no está ligada a sus deseos, sino que más bien ésta le ofrece una resistencia obligándolo a amoldársele. Hay leyes que rigen la realidad y el infante debe aprender a actuar sobre ella para satisfacer sus necesidades. El niño, en su egocentrismo, se sitúa como un objeto más. En la siguiente etapa, la preoperacional, se seguirán dando desarrollos en lo sensoriomotor, pero pierde el carácter principal para darle lugar al símbolo. Lo mismo sucede con el egocentrismo, que lo podemos observar en todas las etapas del desarrollo. Cuando el niño supera un tipo de egocentrismo, en el nivel superior aparece uno nuevo. En esta etapa, superado el egocentrismo relativo a la acción de la etapa anterior, aparece el egocentrismo referente al pensamiento. Este sería una especie de dificultad que se le presenta al niño ante una perspectiva diferente a la propia, y que, como consecuencia, tiende a omitir y ver todo desde su propio punto de vista. Esto demuestra las limitaciones que tienen los niños al manejar información, no logran separar el punto de vista propio de otros puntos de vista, ni su modo de funcionar de lo que les rodea. El egocentrismo, entonces, se refiere a cómo el individuo conoce la realidad y cómo se constituye el conocimiento. El sujeto no tiene conciencia de sí mismo como algo distinto, por lo tanto, generaliza su punto de vista a toda la realidad exterior. El yo lo es todo, pero sin ser consciente de su existencia, lo que falta es la conciencia del propio yo. El egocentrismo, lejos de ser una hipertrofia del yo o una centralización del yo en el sentido subjetivo, es un rasgo objetivo. Hay que tomar en cuenta que no todas las conductas del niño son egocéntricas, sino que solamente las que le presentan ciertas dificultades o una considerable demanda de desarrollo cognitivo que el niño no posee.
En esta etapa, gracias al desarrollo cognoscitivo, el individuo adquiere cierta noción de lo que es lo abstracto. Una consecuencia visible de esto podría ser la aparición del lenguaje. El niño logra relacionar una palabra determinada con un esquema representativo, un preconcepto. El niño asimila un concepto a un objeto evocado. Estos conceptos no son generales, su significado está ligado a las imágenes familiares que el niño tiene de ese objeto, y tampoco son individuales. El razonamiento del niño para vincular los preconceptos es el transductivo, de comparar lo singular con lo singular. Estas analogías inmediatas se basan en la percepción y son las que le impiden llegar a una generalización. Piaget define este momento como estadio preconceptual. Más adelantado su desarrollo, se encuentra un avance en el progreso del pensamiento preconceptual o simbólico. El niño comienza a imitar los datos perceptivos desde su perspectiva, poniendo el foco en un aspecto o característica y dejando de lado los otros. Se trata de un estadio intuitivo donde los juicios de valor son controlados por la intuición. Durante este estadio el niño comienza a pensar en términos de relación. Así es como el individuo va perfeccionando su nivel de abstracción, y sus símbolos tienden a ser cada vez más generales. Esta tercera etapa es denominada por Piaget la de las operaciones concretas, ya que el niño puede emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo. El individuo desarrolla la capacidad de conservación de cantidades numéricas, materiales y de superficies. Utiliza el símbolo de modo más lógico, llegando a generalizaciones. Al lograr la completa comprensión y el dominio de lo abstracto, el individuo deja de ser un infante y pasa a la etapa de las operaciones formales. Hay una superación del egocentrismo. El yo en esta etapa es considerado como algo individual, diferente de los otros. Hay un egocentrismo en el punto en que el individuo se siente como el centro de la sociedad. Hacia el final de la adolescencia este egocentrismo tiende a disminuir y el sujeto comienza a insertarse en la sociedad adulta. Existe un sociocentrismo, aunque nunca ausente en los periodos anteriores, que tiene más fuerza en esta etapa, gracias al desarrollo cognitivo del individuo. El sujeto posee las visiones del mundo y los sentimientos del grupo social al que pertenece, con dificultades de comprender y situarse en la perspectiva de otro grupo social. Se puede afirmar a partir de lo desarrollado que la inteligencia del niño se construye de forma progresiva, pasando por diferentes etapas antes de alcanzar el nivel adulto. Esto lo hace siguiendo sus propias leyes y sus tiempos. Se pueden observar diferencias entre individuos de la misma edad cronológica debido a la experiencia, estimulación y educación que estos reciban. Resumen del texto: el desarrollo del intelecto y las operaciones formales. El texto aborda el desarrollo del intelecto y las etapas del desarrollo cognitivo según la teoría de Jean Piaget. Se comienza explicando que al nacer, los niños utilizan conductas reflejas innatas como medio de expresión y aprendizaje. Estas conductas evolucionan de la espontaneidad a la conciencia y finalmente se les agrega una finalidad, lo que implica un cambio en los esquemas primarios. La teoría de Piaget establece varias etapas y estadios que ocurren desde la infancia hasta la adolescencia. En la etapa sensoriomotora, los niños exploran su entorno a través de sus sentidos y movimientos. Luego, en la etapa preoperacional, se produce una transición hacia el uso de símbolos y el egocentrismo persiste en diferentes formas. La etapa de las operaciones concretas se caracteriza por el desarrollo de la lógica inductiva y deductiva, la conservación de cantidades y el uso de símbolos de manera más lógica y generalizada. Finalmente, en la etapa de las operaciones formales, se supera el egocentrismo en el sentido de que el individuo se ve como un individuo diferente de los demás. Sin embargo, todavía puede mostrar un egocentrismo en el sentido de considerarse el centro de la sociedad. El texto enfatiza que la inteligencia de un niño se desarrolla de manera progresiva, pasando por estas etapas antes de alcanzar el nivel adulto. Además, se destaca que las diferencias en el desarrollo cognitivo entre individuos de la misma edad cronológica se deben a factores como la experiencia, la estimulación y la educación que reciben. En resumen, el texto describe el proceso de desarrollo cognitivo según la teoría de Piaget, destacando las etapas clave que los niños atraviesan en su camino hacia la madurez intelectual y mencionando la persistencia del egocentrismo en diferentes formas a lo largo de estas etapas.
6.2. El juego, el ejercicio, el símbolo, las reglas. Jean Piaget fue uno de los primeros en observar cómo el juego va evolucionando en concordancia con el desarrollo del conocimiento. El juego es solidario de la inteligencia y está determinado por la estructura intelectual. Desde que nace, el niño se maneja con reflejos involuntarios de forma automática ante cualquier estímulo. Los diferentes movimientos, las situaciones y las sensaciones se desencadenan en un principio de forma azarosa, sin ningún objetivo puntual. Se puede hablar de juego propiamente dicho a partir del segundo estadio del periodo sensoriomotor, el de las reacciones circulares primarias. En este momento, una conducta puede ser realizada por el simple placer funcional. Cuando las conductas inicialmente generadas al azar ya están instaladas y forman parte de los esquemas del individuo, dejan de buscar la acomodación para redimirse el placer que reproduce. Aquí se da lo que Piaget define como juego de ejercicio o sensoriomotor, juego centrado en el descubrimiento y el dominio de las capacidades motoras, 1961. Así, la mayor parte de las reacciones circulares se continúan en juegos, luego de prestar gran atención y esforzarse para lograr una acomodación. El niño reproduce esquemas simplemente por placer funcional, por el simple placer de obtener el resultado inmediato. Esta etapa, la actividad lúdica del infante, es un claro reflejo de todos los cambios y avances del desarrollo cognitivo. Este hacer da fe de un nivel de organización en que los esquemas de acción pasan a ser esquemas simbólicos ya que son referidos a un objeto que funciona como símbolo. Los aprendizajes más importantes tienen lugar a través del juego. El comienzo de la ficción se puede dar de dos maneras. Por un lado, mediante la aplicación de un esquema ya conocido y ritualizado en algún juego motor, a objetos nuevos. Por otro lado, mediante la imitación o evocación de un esquema por placer. En el juego simbólico se hace referencia a un objeto o fenómeno ausente como asimilación de lo real. Al principio estos juegos se centran en los aspectos y elementos más cercanos al niño, como la familia, el colegio, los amigos, etc., para luego pasar a aspectos más alejados a su estilo de vida, como diferentes profesiones. En esta etapa se habla de un fuerte egocentrismo por parte del niño, ya que mediante el juego, deforma la realidad con el fin de satisfacer sus necesidades. A medida que el desarrollo cognitivo del niño avanza, sus juegos se van haciendo más complejos, coherentes y extensos. La representación que hace de la realidad es cada vez más exacta. En una tercera etapa se da el juego de las operaciones concretas o reglado, Piaget, 1961, gracias a la constitución de ciertas relaciones sociales, la regla sustituye al símbolo y enmarca el ejercicio. El juego pasa de ser individual a grupal y se reproduce en escenas de la vida cotidiana. Se definen ciertos objetivos y reglas que el niño y los que jueguen con él deben cumplir, sin dejar de lado el carácter de espontaneidad. En este tipo de juego podemos encontrar competición y cooperación, respetando al otro jugador y a los turnos, por ejemplo, en los individuos que participan. A diferencia de lo que sucede con los juegos de ejercicio y los juegos simbólicos, estos juegos subsisten y continúan desarrollándose durante toda la vida del individuo. Esto se debe a que se trata de la actividad lúdica del ser socializado. Se encuentran dos tipos de juegos reglados. Por un lado, están los de reglas transmitidas que contemplan los juegos que se traspasan de generación en generación y llegan a tener un carácter institucional y clásico. Por otro lado, están los juegos de reglas espontáneas. Estos son momentáneos y surgen cuando los juegos de ejercicio y simbólicos adquieren cierta socialización, generalmente limitada a las relaciones entre iguales. Se podrían definir, entonces, los juegos reglados como juegos de combinación sensoriomotora o intelectuales, con las competencias del individuo, ordenados por reglas que pueden ser transmitidas por generaciones anteriores o por códigos definidos de manera más bien improvisada. El juego de construcción, Piaget, 1961, se da de forma simultánea, y muchas veces al servicio de los demás tipos de juego. Dentro de los juegos de ejercicio, simbólicos y reglados podemos ver que hay una relación y un contacto con los juegos de construcción o creación. En un primer momento el niño construye con el único fin de perfeccionar esa acción y los juegos de ejercicio son los primeros en aparecer y también los menos estables.
Esto es porque surgen con cada nueva adquisición durante el desarrollo, para desaparecer más adelante por la falta de novedad. Se llega a la saturación de este tipo de juego. Luego del apogeo de los primeros años de vida, los juegos de ejercicio tienen menos importancia, ya que con el desarrollo las nuevas adquisiciones comienzan a ser cada vez menos frecuentes. Esta extinción gradual se debe, por un lado, a que apenas el niño coordina movimientos en función de una finalidad y se le asignan tareas precisas, convirtiendo así al ejercicio en juego de construcción. Por otro lado, en la transformación hacia la simbología, lo lúdico, en vez de estar dirigido hacia la adaptación, lo hace en el sentido de las imitaciones simbólicas. Otra razón de extinción puede asociarse al carácter colectivo que adquieren algunos juegos. Entonces el juego debe empezar a contemplar diferentes leyes que lo transforman en un juego reglado. Con el símbolo, el individuo juega para generar una forma simbólica egocéntrica. Este tipo de juego, luego de su apogeo inicial, también declina. El niño paulatinamente logra ir adaptándose a la realidad, y las deformaciones y transposiciones simbólicas comienzan a ser cada vez menos utilizadas a la hora de jugar. En lugar de asimilar el mundo a su yo, se somete a la realidad. Este declive se debe, por un lado, a que cuando el niño encuentra cada vez un mayor interés por lo verdadero, la asimilación simbólica entonces tiene menos utilidad. La realidad le brinda los medios necesarios para compensar lo que anteriormente hacía el juego. Otra causa está en que algunos símbolos esconden la regla. Por último, se puede afirmar que mientras el niño intente someter la realidad en vez de asimilarla, el símbolo se transforma en una imagen imitativa y la imitación misma se incorpora a la adaptación inteligente o afectiva. Así es, entonces, como luego el juego adquiere un carácter social. Los únicos que escapan a esta ley de involución son los juegos reglados. Resumen del texto: el juego, el ejercicio, el símbolo, las reglas. El texto explora la relación entre el juego y el desarrollo cognitivo, siguiendo la perspectiva de Jean Piaget. Comienza destacando que el juego evoluciona paralelamente al desarrollo del conocimiento y está estrechamente relacionado con la estructura intelectual del niño. Desde el nacimiento, los niños se basan en reflejos involuntarios y movimientos automáticos como respuesta a estímulos. Sin embargo, el juego propiamente dicho comienza a desarrollarse en el segundo estadio del periodo sensoriomotor, denominado reacciones circulares primarias. Aquí, las conductas se realizan por placer funcional y se transforman en juegos de ejercicio o sensoriomotores, centrados en el descubrimiento y el dominio de las habilidades motoras. A medida que los esquemas se organizan y se vuelven más simbólicos, el juego se convierte en un reflejo de los avances cognitivos del niño. El texto destaca que el juego de ejercicio y el juego simbólico son una parte importante del aprendizaje infantil y permiten al niño explorar la realidad y satisfacer sus necesidades. Con el tiempo, los juegos se vuelven más complejos y coherentes, y la representación de la realidad se vuelve más precisa. Luego, en la etapa de las operaciones concretas o regladas, el juego se vuelve más social y cooperativo. Se introducen reglas y objetivos en los juegos, y se pueden encontrar elementos de competición y cooperación. Estos juegos continúan desarrollándose a lo largo de la vida de un individuo, ya que reflejan la actividad lúdica de una persona socializada. El texto también distingue entre dos tipos de juegos reglados: aquellos con reglas transmitidas de generación en generación y juegos con reglas espontáneas que surgen en interacciones entre iguales. Además, se menciona que el juego de construcción se relaciona con otros tipos de juegos y a menudo se usa en combinación con ellos. En resumen, el texto explora cómo el juego evoluciona en paralelo con el desarrollo cognitivo del niño, pasando de juegos de ejercicio y juegos simbólicos a juegos reglados en una etapa más avanzada. También destaca el papel fundamental que desempeña el juego en el aprendizaje y desarrollo de los niños. 6.3. Hacia la formación del símbolo. Durante la niñez temprana el individuo comienza a transitar el camino de las funciones de representación o función simbólica. Emplea símbolos y signos como sustitutos de objetos y funciones. Esta capacidad le permite al niño compartir sus pensamientos con los demás. El Dr. Harold P. Bloom afirma que el hombre es la criatura de los símbolos,
una criatura que crea y manipula símbolos, cuya existencia es definida por símbolos, y la única que es también simultáneamente creada por su propio proceso simbólico. Para comprender la función simbólica hay que tener bien en claro la diferencia entre significante y significado. Se puede establecer esta diferencia a partir de dos ejes. Por un lado, se le puede analizar desde el punto de vista lingüístico y decir que el significado es el contenido del significante. Por ende, la representación o concepto mental de un objeto tendrá su significante en el conjunto de fonemas que se le designó. Ferdinand de Saussure fue el lingüista que planteó esta diferenciación, 2008. Afirmó también que la relación entre significado y significante es arbitraria. Si analizamos la diferencia entre significado y significante desde la perspectiva psicoanalítica, el significado no solo son las palabras, sino que también los objetos mismos, las relaciones, etc. Durante el desarrollo sensoriomotriz no hay significantes diferenciados, sino que encontramos, entonces, índices y señales. El índice es un aspecto o un antecedente del objeto que percibimos. Una señal es una representación próxima del objeto, la representación no es parte del objeto designado. Los índices y las señales se dan en presencia del objeto, gracias a la percepción del sujeto. Cuando el objeto está ausente, se alude al mismo mediante signos y símbolos. La diferencia entre signos y símbolos radica en que los primeros son significantes convencionales y colectivos, mientras que los símbolos son más individuales y tienen una gran semejanza con el objeto simbolizado. En el signo hay una disociación entre el significante y el significado. El significante es arbitrario o convencional. Piaget, 1961. En contraposición, el símbolo se basa en el simple parecido entre el objeto presente, significante, y el objeto ausente, significado. Lo cual implica una representación. Hay un significante que presenta un parecido con el significado. En esto encontramos una relación con la imitación diferida. Ambas se dan en ausencia del objeto o modelo. El juego simbólico representa una situación sin ninguna relación con el objeto, ya que éste solo sirve para evocar una cosa ausente. Mientras que la imitación diferida se da después de la desaparición del modelo. Podríamos decir, entonces, que por su forma el esquema simbólico sería equivalente a una imitación diferida. Por otro lado, si lo analizamos por su contenido, es asimilación. Al igual que la inteligencia, el símbolo va creciendo de forma continua en los estadios sucesivos. Desde el segundo estadio, el de la asimilación generalizadora, encontramos ciertas conductas que podríamos interpretar como la presencia del símbolo. Lúdico a modo de germen. El símbolo está esbozado cuando el niño aplica ciertos esquemas a nuevos objetos. Piaget, 1961. Si esta acción fuese intencionada y consciente, podríamos decir que se trate de un símbolo. El psicoanálisis interpreta este germen de otra manera. Esta corriente psicológica interpreta como símbolo estas asimilaciones sensoriomotoras. La función simbólica, o semiótica, consiste en poder representar un objeto o acontecimiento ausente por medio de un significante diferenciado. Jean Piaget distingue 5 tipos de conductas simbólicas: de aparición simultánea, la imitación diferida, el juego simbólico, el dibujo, la imagen mental y el lenguaje. Piaget, 1977. Estas conductas poseen una unidad, y todas se desarrollan y organizan gracias a la estructuración de la inteligencia. Resumen del texto. Hacia la formación del símbolo. El texto se centra en la formación del símbolo en el desarrollo cognitivo infantil, destacando la importancia de la función simbólica en la niñez temprana. La función simbólica permite al niño utilizar símbolos y signos como sustitutos de objetos y funciones, lo que le permite compartir sus pensamientos con otros. El autor resalta la diferencia entre significante y significado. Desde una perspectiva lingüística, el significado es el contenido del significante, y la relación entre ellos es arbitraria. Desde una perspectiva psicoanalítica, el significado no se limita a las palabras, sino que también incluye objetos, relaciones y más. El desarrollo sensoriomotor no involucra significantes diferenciados, sino índices y señales que se dan en presencia del objeto. Cuando el objeto está ausente,
se utilizan signos y símbolos. La diferencia clave entre signos y símbolos es que los primeros son convencionales y colectivos, mientras que los segundos son más individuales y se asemejan al objeto simbolizado. Los símbolos se basan en el parecido entre el significante y el significado, lo que implica una representación. El juego simbólico y la imitación diferida son ejemplos de conductas simbólicas en las que el objeto solo sirve para evocar algo ausente. La función simbólica se desarrolla continuamente en los estadios sucesivos del desarrollo infantil, y comienza a emerger en el segundo estadio cuando el niño aplica ciertos esquemas a nuevos objetos. Jean Piaget distingue 5 tipos de conductas simbólicas que aparecen simultáneamente en el desarrollo: la imitación diferida, el juego simbólico, el dibujo, la imagen mental y el lenguaje. Todas estas conductas están interconectadas y se desarrollan gracias a la estructuración de la inteligencia. En resumen, el texto resalta la importancia de la función simbólica en el desarrollo cognitivo del niño y cómo el uso de símbolos y signos desempeña un papel fundamental en su capacidad para representar objetos y eventos ausentes. 6.4 Imitación e imágenes mentales. Sin duda, uno de los procesos mentales más importantes es la memoria. Para su estudio, Jean Piaget toma la memoria infantil y no la adulta, por la complejidad de las funciones mentales de los mismos. En su libro Memoria e Inteligencia, Jean Piaget explica que la parte principal y más importante de lo que recordamos se refleja en función de lo captado por nuestro entendimiento. Un punto clave en la teoría de Piaget es el de los esquemas. Estos son procedimientos para asimilar experiencia, guían la inteligencia. Los avances de la memoria están ligados a los avances del esquema operacional. Piaget, 1961. La memoria es activa y selectiva, y no solo un depósito de datos. Esta evoluciona y lo hace sistemáticamente de acuerdo a la evolución de la inteligencia. Los conocimientos vienen de sucesivas construcciones mentales, donde constantemente se elaboran nuevas estructuras que dan lugar a niveles de desarrollo cada vez más complejos. Hay 3 tipos de memoria: el reconocimiento, por el cual se asimila el objeto a esquemas sensoriomotores; la reconstrucción, donde se reconstruye deliberadamente una acción, esté o no el modelo original; y el recuerdo o evocación, que se genera por imágenes de memoria que sirven como representaciones de lo evocado. Esta imagen de memoria no es una reproducción perfecta, y su significado no es de la escena que originalmente se comprendió. Se trata de los esquemas por los cuales fue asimilada la escena. En conclusión, los recuerdos están estrechamente ligados a la preservación de los esquemas, y, por ende, a la inteligencia. La memoria evoluciona de acuerdo a la evolución de la inteligencia. La acción diferida ocurre porque la memoria en sí está en desarrollo, y el individuo reorganiza continuamente el pasado en sus esquemas. Sigmund Freud también habla de un cambio en los recuerdos, una acción diferida. Pero este la toma desde otra perspectiva. Para los dos teóricos, los recuerdos infantiles tienen algo de erróneo, pero Freud sostiene que su finalidad es engañar a la mente. La acción diferida sería la situación posterior que, por su similitud simbólica con la acción primera, da como resultado una posible situación traumática, cuando el verdadero trauma está en la situación primera. Gardner, 1976. Las vivencias pasadas, para Freud, se conservan en el inconsciente. La conciencia no posee memoria y por ende no puede almacenar información. Esta simplemente clarifica los recuerdos o las imágenes. Otra concepción de la memoria es la del recuerdo-reconstrucción. Durante los primeros meses de vida no poseemos recuerdos, a pesar de las importantes experiencias a nivel afectivo. La teoría freudiana explica esto atribuyéndolo a la represión. La teoría de la memoria de reconstitución afirma que no se poseen recuerdos de este periodo porque la memoria todavía no era capaz de organizarlos. La memoria organizada se desarrolla a la par de la inteligencia. La conciencia, entonces, para el psicoanálisis es un ente que brinda simple claridad a las asociaciones ya hechas, niega una actividad constructora real. La imitación es fundamental en el desarrollo de las funciones de representación. Piaget, 1977. Esta es una acomodación a los modelos exteriores y se da de forma paralela con el desarrollo intelectual y afectivo.
La imitación es la reproducción de un movimiento, un comportamiento o una acción que el individuo percibe. Gracias a la imitación el individuo suma a sus esquemas heredados de conducta, nuevos esquemas que le permiten alcanzar una mejor adaptación. El niño pasa de una imitación directa y refleja a una imitación simbólica. En el desarrollo de la imitación el primer paso es el de la asimilación reproductiva, donde el bebé asimila diferentes esquemas ajenos, como el del llanto, por ejemplo, como propios. A medida que se van desarrollando sus capacidades cognitivas, el niño comienza a lograr adaptarse a nuevas sensaciones dentro de la imitación directa. El niño asimila a su esquema primario una nueva acción ejecutada por otra persona, siempre y cuando estén en lugares visibles. Más adelante logra reconocer, por el tacto, su rostro y puede reproducir distintas acciones en regiones no visibles. Podríamos decir que la imitación es la antecesora de las conductas representativas, es una preforma. La imitación, durante el periodo sensomotor, es una especie de representación en cuanto a lo material, pero no en el ámbito del pensamiento. Al finalizar el periodo sensoriomotor se produce la imitación diferida. Esto se da gracias a que el niño logró una capacidad suficiente como para desprenderse de la copia directa a través de la percepción, y así llegar a una representación pensamiento. El niño aquí puede imitar un objeto o modelo ausente, pero sin reproducción. La evolución del desarrollo lleva al niño a lograr la imitación simbólica. Esta imitación se da en ausencia del objeto, con una interiorización de las imágenes mentales. El juego simbólico, en sus primeras etapas, se centra en la representación de los adultos más cercanos al niño, la familia, el colegio, los amigos, etc. A medida que se va desarrollando, se centra cada vez más en aspectos más alejados como jugar a profesiones, personajes ficticios, etc. La imitación, junto con la imagen mental, logra dejar de ser diferida para ser interiorizada. Resumen del texto: imitación e imágenes mentales. El texto se enfoca en el papel de la memoria en el desarrollo cognitivo, destacando la importancia de los esquemas mentales en este proceso. Jean Piaget se centra en la memoria infantil y su relación con la inteligencia. Piaget argumenta que la memoria no es un simple depósito de datos, sino un proceso activo y selectivo que evoluciona de acuerdo con el desarrollo de la inteligencia. Se describen tres tipos de memoria: el reconocimiento, la reconstrucción y el recuerdo o evocación. Los recuerdos se relacionan estrechamente con la preservación de esquemas y evolucionan junto con la inteligencia. Sigmund Freud también se ocupa de los recuerdos, pero desde una perspectiva diferente. Freud habla de la acción diferida como una situación posterior que se relaciona simbólicamente con una acción original traumática, mientras que Piaget se centra en la evolución de la memoria en función del desarrollo cognitivo. El texto también destaca la importancia de la imitación en el desarrollo de las funciones de representación. La imitación comienza con la asimilación de esquemas ajenos y se desarrolla desde una imitación directa y refleja hacia una imitación simbólica. A medida que el niño desarrolla sus capacidades cognitivas, la imitación se convierte en una forma de representación y evoluciona hacia la imitación diferida y la imitación simbólica. En resumen, el texto subraya la relación entre la memoria, los esquemas, la imitación y el desarrollo cognitivo en la infancia, y cómo estos procesos evolucionan a medida que el niño crece y se desarrolla. 6.1 Dibujo y lenguaje. Una de las formas de conducta simbólica es el dibujo. Este le brinda al niño un espacio para expresar su pensamiento y representar sus experiencias vividas. Gráficamente puede revelar los rasgos de su personalidad, su nivel de desarrollo, sus conflictos, etc. El niño tiene una intención de dibujar la realidad para acercarse a la misma. En un principio esta realidad tiene solamente carácter de intención, ya que el niño dibuja lo que sabe de un personaje, en vez de expresar de forma gráfica lo que ve. Muchas de las piezas generadas por el infante pueden significar poco para los adultos, sin embargo, el expresarse gráficamente constituye una parte muy importante en la evolución infantil. Tocar, sentir y manipular los diferentes materiales constituyen una parte del proceso de aprendizaje. La clasificación del dibujo en el infante varía según el investigador.
Algunos autores se centran en factores de tipo perceptual, otros, de aprendizaje, etc. Piaget, 1948, hace un análisis del dibujo del niño a partir de su teoría del desarrollo de las relaciones espaciales y de su teoría general del desarrollo cognoscitivo. Piaget afirma que el desarrollo del dibujo en el niño se da a la par de la estructuración del espacio, lo cual a su vez está en función del desarrollo del pensamiento operatorio. La clasificación se centra en dos ejes, por un lado, la perspectiva, y por el otro, la posición. La expresión plástica se encuentra en medio del juego simbólico y la imagen mental. Se dice esto porque del lado del juego simbólico comparte el carácter de intencionalidad, mientras que por imagen mental equivale a que se trata de una forma plástica. En un principio el niño dibuja tomando en cuenta las relaciones existentes entre los elementos de una figura geométrica, diferenciando las estructuras cerradas de las abiertas, pero sin poder dibujar ángulos o rectas. El primero es el de las relaciones topológicas, Piaget, 1948, donde se deforma el espacio a favor de su perspectiva. Esto es un claro ejemplo del egocentrismo infantil, por el que pasa en el estadio preoperatorio. Conforme a su desarrollo, el niño logra construir rectángulos en el espacio euclídeo bidimensional. El espacio proyectivo tridimensional es el último momento en la representación, donde el individuo utiliza una perspectiva tridimensional. El desarrollo del dibujo en el niño integra la función representativa y la estructura del espacio. Georges-Henri Luquet fue un filósofo francés que abordó la evolución del dibujo infantil sin ninguna base teórica previa. Luquet divide el desarrollo del dibujo en 4 etapas: realismo fortuito, realismo frustrado, realismo intelectual y realismo visual. Luquet, como se citó en Lowenfeld y Brittan, 1982. Fuente: Lowenfeld y Brittan, 1982. Las 4 etapas del dibujo según Luquet: realismo fortuito, frustrado, intelectual y visual. Para Luquet la primera etapa es la del realismo fortuito, la de los garabatos. Le sigue la del realismo frustrado, donde los elementos no están coordinados como un todo. Generalmente el niño dibuja la figura humana como una cabeza con extremidades, piernas o brazos y piernas, sin la presencia del tronco. A estos modelos se les llama monigotes renacuajos. El siguiente periodo es el del realismo intelectual, donde el dibujo no es tan primitivo, proporciona los elementos conceptuales básicos, aunque sin ninguna perspectiva visual. No busca copiar el objeto tal cual es, sino solamente representar el esquema que tiene del mismo. A este periodo le sucede el realismo visual. Aquí el dibujo toma en cuenta la disposición de los objetos, se representa desde una perspectiva particular y las proporciones de los mismos. Los objetos disminuyen o aumentan de forma gradual, según su disposición en el plano. Piaget, 1948, considera que antes de entrar en el estadio preoperatorio el niño rara vez intenta dibujar de forma espontánea. Habla de un periodo gráfico. Una vez dentro de este estadio, se da el periodo de garabateo. Estos dibujos, sin embargo, carecen de toda intencionalidad representativa, son juegos de ejercicio realizados por simple placer funcional lúdico o por imitación, por ejemplo, al ver a las figuras de su entorno dibujando o escribiendo. El infante no tiene conciencia del carácter figurativo y simbólico de esos signos. El niño, luego, comienza a atribuirles a esas figuras dibujadas un objeto o persona real sin un previo plan consciente. Muy pronto el niño dibuja tomando como modelo la figura imaginada. Así, finalmente, logra la imitación y la imaginación en sus dibujos. Fuente: Lowenfeld y Brittan, 1982, el garabateo, desordenado, controlado y con nombre. Victor Lowenfeld fue un profesor que se centró en la educación del arte. Comparte con Piaget la idea de que lo importante es el proceso del niño. Dentro del periodo del garabateo, Lowenfeld distingue 3 periodos, 1982. El primero es el del garabateo desordenado, donde el niño no logra controlar lo que dibuja. El observador no le encuentra sentido lógico a sus garabatos. El niño, luego logra comprender la relación que existe entre sus movimientos y el dibujo. Así, en el periodo de garabateo controlado comienza a controlar de forma visual y motriz sus trazos,
lentamente establece relaciones entre lo dibujado y el ambiente. En el periodo del garabateo con nombre, podemos ver en el individuo el desarrollo del pensamiento imaginativo al darle un nombre a sus garabatos. El dibujo adquiere intencionalidad y se convierte en un medio de comunicación consciente del niño con el medio. Fuente: Lowenfeld y Brittan, 1982, Realismo y ambiente, preesquemático. El siguiente avance en el dibujo del niño es el de darle una intención realista. En el periodo preesquemático hay una reproducción consciente de las formas percibidas con el intento de dibujar las cosas tal cual son. A diferencia de la concepción de Luquet, Lowenfeld señala que el niño dibuja menos rasgos de los que conoce y se siente satisfecho con lo obtenido a pesar de su falta de fidelidad, 1982. El niño dibuja a partir de su experiencia, exacerbando y minimizando diferentes factores según su percepción. El cuarto momento en el dibujo infantil es el periodo esquemático. El niño, al dibujar, no busca la copia fiel del objeto, sino que representa su esquema, tomando, en este caso, un esquema como el concepto al cual llega el individuo con respecto a un objeto. Se dibuja entonces tomando en cuenta las características esenciales de los objetos. El niño descubre un orden espacial, los elementos que piensa dibujar los relaciona entre sí en el espacio. Finalmente, en el periodo del realismo visual el individuo dibuja tomando en cuenta la perspectiva. Mediante un análisis del dibujo del infante podemos obtener información sobre su evolución cognitiva y motora, y por ser un modo de expresión, conflictos, rasgos de la personalidad, etc. Esto se debe a que la habilidad para dibujar puede utilizarse como un índice de desarrollo cognitivo. De manera contemporánea, con la aparición de los primeros símbolos lúdicos y las otras formas del pensamiento simbólico, los niños comienzan a hablar, dándose así la aparición de los primeros signos. El desarrollo del lenguaje está estrechamente asociado con el juego simbólico. Mientras juegan, los niños están continuamente verbalizando, estén solos o en compañía de otro individuo. Esto favorece el desarrollo de la imaginación y la creatividad, ya que al verbalizar el niño comparte sus fantasías. En cuanto a su evolución, la primera expresión se da durante la fase del balbuceo espontáneo. Este balbuceo se produce sin importar la cultura en la cual esté inmerso el individuo, es común a todas las culturas. Piaget define dos fases del desarrollo del lenguaje durante el periodo preoperacional. La primera es la del lenguaje egocéntrico, donde la función de esta verbalización no es la comunicativa. Existe un egocentrismo en el lenguaje, donde los niños hablan y comentan lo que hacen, sin esperar contestación ni obtener respuesta. Se utiliza el lenguaje para apoyar su acción, más que para comunicarse con el otro. En la segunda fase el niño buscará comunicar su pensamiento. Ahora el individuo busca influir en su interlocutor, lo que puede llevar a un intercambio de información. Esta fase es definida por Piaget como la del lenguaje socializado, 1976. Aquí se da la crítica y la burla como intento de satisfacer necesidades como la autoestima y el amor propio. A pesar de darse al mismo tiempo el símbolo y el signo, el primero no necesita del signo y del lenguaje, ya que existen ciertos animales que juegan simbólicamente. Piaget, 1961, pp. 138 a 140. La simbolización se da cuando el niño logra tener una representación mental de los objetos, aún ausentes. Es por eso que el lenguaje nace en esta etapa. Realizar una conducta o acción que simboliza algo, equivaldría a utilizar una palabra en lugar de la acción, o persona, objeto, etc. Este cambio en el lenguaje del niño es de suma importancia y ejemplifica los avances cognitivos del mismo. Existe una relación entre el lenguaje que el niño utiliza, con la manera de razonar. Si se confrontaran las conductas verbales con las sensomotoras se podría observar que las primeras se realizan con mayor rapidez, ya que las sensomotoras están condicionadas por la velocidad misma de la acción. Con el lenguaje, por ser un instrumento social, el infante tiene de antemano un grupo de instrumentos cognitivos que actúan a favor del pensamiento. El lenguaje desempeña un papel fundamental en el proceso formador del individuo. Resumen del texto, dibujo y lenguaje.
El texto se enfoca en la importancia del dibujo y el desarrollo del lenguaje en la evolución de los niños, relacionando ambos con el proceso de simbolización y desarrollo cognitivo. A continuación, se presenta un resumen. Dibujo infantil. El dibujo es una forma de conducta simbólica que permite a los niños expresar su pensamiento y representar sus experiencias. Los primeros dibujos de los niños pueden parecer caóticos, pero reflejan su evolución cognitiva y motora. Jean Piaget clasifica el desarrollo del dibujo en función de la estructuración del espacio y el pensamiento operatorio, pasando por etapas como relaciones topológicas y perspectivas tridimensionales. George Henry Luquet divide el desarrollo del dibujo infantil en 4 etapas: realismo fortuito, realismo frustrado, realismo intelectual y realismo visual. Desarrollo del lenguaje. El lenguaje y el juego simbólico están estrechamente relacionados. Los niños comienzan a verbalizar mientras juegan, lo que fomenta la imaginación y la creatividad. Jean Piaget identifica 2 fases del desarrollo del lenguaje en el periodo preoperacional: lenguaje egocéntrico y lenguaje socializado. En la fase del lenguaje egocéntrico, los niños hablan sin necesidad de obtener respuestas de los demás, utilizando el lenguaje para apoyar sus acciones. En la fase del lenguaje socializado, los niños buscan comunicar su pensamiento y pueden interactuar con otros, incluyendo críticas y burlas para satisfacer necesidades como la autoestima. El lenguaje es un instrumento social que influye en el pensamiento y es un factor clave en el desarrollo cognitivo. En resumen, el dibujo y el desarrollo del lenguaje son 2 manifestaciones importantes del pensamiento simbólico en los niños, que evolucionan a medida que su cognición se desarrolla, y desempeñan un papel fundamental en la formación de su intelecto. 6.1 Simbolismo primario del juego y el juguete. A partir de todo lo señalado se puede inferir que para que la conducta de un niño sea considerada realmente como una actividad lúdica se deben presentar ciertas características. La primera es que se realice puramente por el placer funcional y de causa. Otro punto importante es que el juego tiene el fin en sí mismo. Esto es lo que diferencia a una actividad intelectual de una actividad lúdica, en donde el acto intelectual persigue siempre un fin externo a sí mismo. En un principio, el niño vive una situación o entra en contacto con algún objeto novedoso y debe responder de forma adaptativa. Una vez que la nueva conducta forma parte de los esquemas del individuo, puede ser apartada de su carácter adaptativo para practicarse lúdicamente por el placer funcional que provoca. A esto se refiere Piaget cuando afirma que el juego es uno de los polos del equilibrio. 1961, es una asimilación centrada en el placer. En las conductas lúdicas no se busca la adaptación, sino que el niño toma la realidad y la deforma en el juego a partir de sus deseos y preocupaciones, asimilando la realidad al yo. Entonces hay asimilación lúdica. Al jugar simbólicamente, el niño traduce su experiencia en símbolos. Otro punto indispensable en todo símbolo lúdico es el de la imitación representativa. Mediante el juego simbólico, alimentado por elementos extraídos de la realidad, el niño representa las situaciones, seres u objetos de su entorno. Este juego se da gracias a la relajación del esfuerzo adaptativo de la imitación, y por medio del ejercicio de la unión de la asimilación deformante, la cual aporta las significaciones o esquemas significados, y de una imitación representativa, significante como tal, del símbolo, tenemos un símbolo lúdico. Aquí es donde el juego y la imitación, por más que sean opuestas, se unen para llegar al símbolo. El juego, considerado como la asimilación de las cosas al yo, o entre ellas según los intereses del yo, y la imitación, considerada como la acomodación de los esquemas de la acción a los modelos exteriores de forma no inmediata, se elaboran en el curso de los mismos estadios y pasan por las mismas fases de construcción. Piaget afirma que esto se debe a que ambos surgen de una misma diferenciación de asimilación y de acomodación, aunque en el sentido inverso. 1961. En un principio, como se estableció en el apartado anterior, el juego es un complemento de la imitación. Cuando el esfuerzo de adaptación decrece por el ejercicio de ciertas actividades, surge el juego por el solo placer de dominar ciertos esquemas.
Se suele confundir el juego con las conductas sensoriales, cuando en realidad es un polo de las mismas. No se busca la acomodación, el juego constituye el extremo de las conductas definidas por la asimilación. Con el desarrollo, el juego comienza a separarse cada vez más de las conductas de adaptación sensoriomotoras con la interiorización de los esquemas. Esto es gracias a que el juego, según Piaget, se direcciona en el sentido de la asimilación, 1961. Durante el nivel preoperatorio, el niño logra un pensamiento más conceptual e intuitivo, y es aquí donde podemos hablar del juego simbólico propiamente dicho. Este pensamiento es más subjetivo, libre de limitaciones y reglas que lo aten a las exigencias de la realidad. El juego es asimilación pura, es decir, que está orientado al placer funcional y a la satisfacción individual. Podríamos afirmar que cualquier conducta podría entonces convertirse en juego, si luego comienza a repetirse por pura asimilación. Para considerar al juego como simbólico, además de que el esquema sea ejercido por simple placer, debe haber asimilación lúdica. Esto quiere decir que se asimile de forma ficticia un objeto al esquema, y se le ejercite sin un fin de acomodación. El niño actúa según el papel que representa, conservando su yo. Existe en esta etapa un fuerte egocentrismo del niño al realizar una representación subjetiva, egocéntrica. Se trata de un juego solitario o en paralelo, no hay organización ni socialización. En cuanto a la concepción del egocentrismo, encontramos una interesante convergencia entre Piaget y Vygotsky, que nos sirve para entender las diferentes posturas. Vygotsky le atribuye a este fenómeno otra naturaleza psicológica, la de transición. El lenguaje egocéntrico sería una fase intermedia entre el lenguaje social y el interiorizado. La teoría de Vygotsky habla de un proceso de internalización más que de sociabilización, Klamit, 2007. Para Vygotsky, el desarrollo va desde lo social a lo individual, mientras que para Piaget, todo lo contrario, va de lo individual a lo social. El egocentrismo para Piaget es general y se presenta en todos los niveles, sería entonces la incapacidad de modificar la perspectiva propia. Dentro del juego simbólico podemos distinguir diferentes estadios, donde se puede ver la evolución del desarrollo mental, afectivo y social del infante. En un primer momento, se da la representación de acciones de la vida cotidiana en forma lúdica. El niño, en su juego, aplica esas situaciones y acciones a un objeto u otra persona. A este tipo de juego Piaget, 1961, lo define como el jugar a hacer, o como sí, y puede considerarse como el nacimiento de las conductas simbólicas. En un segundo momento el niño empieza a proyectar estas acciones a objetos nuevos, logrando generalizar la acción, atribuyéndole sus propias conductas a estos nuevos objetos. Se da un traspaso de las situaciones de la experiencia directa del niño, jugando a que otros las realizan. Luego, se imitan las conductas de otros individuos sin la presencia de los mismos. Se copia el objeto o persona evocado simbólicamente, el niño asimila al otro. Los juegos en esta etapa contienen varias acciones, formando una secuencia, generalmente ilógica. En estos dos últimos pasos, se trata de aplicar la experiencia propia o imitada a objetos nuevos, y viceversa, es unir de la conducta concreta a la conducta del como sí, dándole inicio a la simbolización. Luego, las secuencias de acción comienzan a tener más lógica sin ser planificadas. Más adentrado su desarrollo, comienza a verse una sustitución de objetos, se pasa de objetos realistas a objetos plenamente sustitutos. Los temas tienen una creciente complejidad y el juego es más largo. El niño es capaz de planificar el juego e improvisar soluciones. Un punto importante en esta etapa es el aumento en la relación y la interacción con los iguales. Por formar parte de la estructura intelectual, el juego estará limitado por el desarrollo de la misma. Así es como el juego se va complejizando cada vez más, gracias a las palabras, a la imitación y a la representación. En el juego infantil podemos observar un desarrollo en espiral, a medida que crece se va complejizando. El niño, entonces, se enriquece con la búsqueda de nuevos logros y metas. Con la participación del símbolo, el juego comienza a evolucionar de manera imperceptible. Sin embargo,
Los juegos son de gran importancia en el desarrollo cognitivo y emocional del niño, asegura Piaget, 1961. Los juegos son realizados, primeramente, por el niño, de manera individual. A pesar de que puede estar en compañía de otros niños, cada uno realiza sus acciones de manera independiente, cada uno utiliza sus propios símbolos. Llegada a una edad determinada, la complejidad del juego impide poder distinguir con claridad las diferentes etapas. Todos los niños pasan por estas etapas, pero con distinta intensidad, según la estimulación que el niño recibe del medio, de su madurez y de la experiencia acumulada. La proyección de sus problemas y deseos será de acuerdo a su persona. Así, en concordancia del crecimiento de los niños, el juego se va haciendo cada vez más complejo, organizado, largo e hilado. El juego simbólico va evolucionando de forma natural, superando poco a poco el egocentrismo, teniendo cada vez un mayor nivel de sociabilización. Conforme su crecimiento, en un grado más de complejidad, el niño corrige la realidad en su juego, más que reproducirla. Piaget nos habla de la existencia de una intencionalidad en este cambio, con el propósito de compensar sus frustraciones y deshacerse de las tensiones, 1961. A través de la imaginación el infante reproduce la realidad conforme a sus deseos. Jugando, entonces, el niño aísla el contexto o situación desagradable, asimilándolo de forma progresiva. Mediante la repetición del juego, el niño logra acomodar sus vivencias. A medida que el juego y el desarrollo cognitivo evolucionan, los niños comienzan a aceptar los simbolismos del otro, en una tendencia a la objetivación de los símbolos en imitaciones cada vez más cercanas a la realidad. El juego es más sociabilizado, gracias a la interacción, y hay un mayor orden y coherencia, afirma Piaget, 1961. A medida que el niño va superando su egocentrismo, adaptándose a la realidad y aprendiendo, estas deformaciones y correcciones comienzan a perder fuerza. En lugar de asimilar el mundo a su yo, lo somete a la realidad. La asimilación simbólica comienza a ser cada vez menos útil por el creciente interés y la empatía con lo real. La realidad le ofrece al individuo los medios para satisfacer las necesidades de su yo para compensar las situaciones insatisfactorias. El símbolo, entonces, comienza a perder cada vez más su carácter de deformación, aproximándose a lo real. En su imitación de la realidad, el niño busca exactitud y veracidad. Encontramos un mayor orden y continuidad en el juego. El niño, antes que la actividad misma, le da más valor al producto obtenido a través de la misma actividad. Los roles también evolucionan. En un principio, el infante interpreta casi siempre los mismos roles, mamá o papá, etc., mientras que ahora los roles se diversifican y diferencian cada vez más, profesiones como bombero, doctora, etc. Así, en una última etapa, los niños comparten con otros individuos un juego que combina realidad con fantasía. El hecho de compartir implica una integración a nivel social. El infante, al desarrollar un juego en conjunto con otros niños con los que comparte un simbolismo colectivo, logra una adecuada socialización. El desarrollo de la inteligencia, con el de la imitación, y con el del juego, forma parte de un mismo proceso. La imitación prolonga la acomodación, el juego prolonga la asimilación, y la inteligencia las reúne a todas. El juego es una de las pocas actividades que encuentra su fin en sí misma, logrando el individuo su autocomplacencia. No existe en el individuo que realiza la actividad un interés en el resultado. Este juega por el simple placer de hacerlo, sin necesidad de motivación o preparación, realizándose de manera espontánea. Al definir las conductas, Piaget, 1961, nos presenta dos tipos: los actos heterotéricos, donde los esquemas se subordinan a la realidad, y los autotéricos, cuando el individuo encuentra placer en ejercer sus poderes y sentirse causa. No todo acto autotélico es lúdico. Por ejemplo, cuando encontramos asimilación y acomodación de forma no diferenciada, hay autotelismo sin juego. Y cuando la asimilación supera la acomodación, comienza a haber juego. El juego tiene un carácter espontáneo, y como ya se ha afirmado, es una asimilación de lo real al yo.
De forma opuesta, encontramos el pensamiento serio donde la asimilación está equilibrada con la acomodación. El placer cumple una importante función en el juego. La asimilación simple, repetición de un acontecimiento vivido, aunque sea penosa, es indispensable para el juego. El juego carece de organización al enfrentarlo a las acciones serias. Freud afirma esto al decir que el pensamiento simbólico no tiene una dirección sistemática. Piaget. Por el contrario, interpreta esto desde la asimilación, las acciones se encuentran cercando al yo en vez de ser pensadas en relación a reglas. Piaget, 1961. Por otro lado, el juego no toma en cuenta los conflictos, y si lo hace es para luego dar con una solución de compensación o liquidación. Se puede decir también que el juego tiene una sobremotivación, en la cual hay motivos no contenidos en la acción inicial en la que intervienen. El simbolismo primario del juego trata de una simbología, de la cual el sujeto está consciente. Estos juegos consisten en simular acciones, objetos y personajes que no están presentes en el momento del juego. En el juego del como si, el niño con su representación de roles afianza el sentimiento de autoafirmación. El jugar simbólicamente favorece el desarrollo de las figuras adultas y sus correspondientes roles, y ayuda al niño a comprender y asimilar el entorno que le rodea. El lenguaje es un instrumento que se le transmitió al niño, y por esto, en parte, no se adecua a la expresión del niño. En el juego simbólico, el niño encuentra un espacio donde expresar libre y espontáneamente sus experiencias y necesidades mediante símbolos. Es un medio donde los significantes fueron constituidos por él y se adaptan a sus deseos y necesidades, y así poder expresar todo lo que le es imposible, por medio del lenguaje verbal. Desde el punto de vista didáctico, el juego está considerado como un elemento educativo de gran importancia, ya que el niño proyecta su mundo a través del juego. Jugando, el niño va conociendo y perfeccionando sus capacidades y aprende a modificar su entorno de manera activa. El juego, en relación con lo didáctico, contribuye a la formación del pensamiento teórico y práctico del infante, y a la formación de las cualidades que debe reunir para el desempeño de sus funciones. El juego simbólico es una asimilación, de lo real al yo, necesaria en los niños, por el hecho de que el pensamiento no está bien adaptado a lo real, no hay un equilibrio entre la asimilación y la acomodación. Cuanto mayor es el niño, más adaptado estará su pensamiento a lo real. Durante la niñez el juego es de vital importancia, pero cabe destacar que el juego es un componente que perdura durante toda la vida. Es un modo de acercamiento a la realidad y se puede observar en muchas ocasiones cómo los sujetos adultos asumen lúdicamente situaciones que no pueden aceptar en su totalidad. Sintetizando, al jugar, el niño investiga y realiza una experiencia total. Inferir o impedir la actividad lúdica es limitar su desarrollo. El juego tiene una vital importancia para el desarrollo integral del infante, ya que a través de este aprende a controlar y someter por su propia decisión, sus impulsos y deseos, incidiendo en la formación de su personalidad y de su futuro desenvolvimiento psíquico, físico, afectivo y social. Jugando, el niño descubre y fortalece su autonomía y su identidad. Todas esas cosas que el individuo no puede realizar en el mundo real, lo realiza en el área simbólica. El juego, entonces, se convierte en una experiencia creativa donde el niño cambia la realidad a partir de sus deseos, agregándole sus experiencias sociales y resolviendo sus conflictos. Resumen del texto: simbolismo primario del juego y el juguete. El texto destaca la importancia del juego simbólico en el desarrollo de los niños y proporciona una visión detallada de sus etapas y características clave. A continuación, se presenta un resumen. Importancia del juego simbólico. El juego simbólico es una actividad crucial en el desarrollo de los niños, ya que les permite expresar experiencias y necesidades a través de símbolos y simbolismo. El juego simbólico es autotélico, lo que significa que es una actividad realizada por placer funcional y no busca un fin externo. El juego simbólico implica una asimilación de la realidad al yo del niño, donde el niño deforma y adapta la realidad a sus deseos y preocupaciones. Etapas del juego simbólico.
El juego simbólico comienza con la representación de acciones de la vida cotidiana en forma lúdica. Luego, los niños proyectan estas acciones en objetos nuevos, generalizando las acciones. A continuación, los niños imitan las conductas de otros individuos sin la presencia de los mismos, lo que lleva a la asimilación de símbolos. En las etapas posteriores, el juego se vuelve más complejo, organizado y sostenido. Los roles se diversifican, y se observa un mayor nivel de interacción con otros niños. Desarrollo del juego simbólico. El juego simbólico evoluciona a medida que los niños superan su egocentrismo y se adaptan a la realidad. En las etapas más avanzadas, los niños buscan la exactitud y la veracidad en sus juegos, y se acercan cada vez más a la realidad. El juego simbólico tiene una influencia significativa en la formación de la personalidad, el desarrollo cognitivo y emocional del niño. Continuidad del juego a lo largo de la vida. Aunque se enfoca principalmente en la niñez, el juego simbólico perdura en la vida adulta y a menudo se utiliza como una forma de abordar situaciones difíciles o inaceptables. El juego es una experiencia creativa que permite a los individuos cambiar la realidad de acuerdo con sus deseos, resolver conflictos y mantener su autonomía e identidad. En resumen, el juego simbólico es esencial para el desarrollo integral de los niños, ya que les permite explorar, expresar y comprender su entorno, así como desarrollar habilidades cognitivas y emocionales. Este proceso de juego evoluciona a medida que los niños maduran y se adapta a su desarrollo cognitivo.